solamente son los dos que como tal no tienen un comportamiento de seguro, tal cual lo conocemos hasta ahora, y no porque sean novedosos, sino porque en el fondo no son o no deben ser considerados como seguros. Eh, el primer seguro, perdón, que vamos a revisar el día de hoy es nada más ni nada menos que el seguro de riesgos de trabajo. Ya tengo yo aquí mis pizarrones auxiliar y principal sobre la prima del seguro de riesgos de trabajo y voy a empezar con el auxiliar porque aquí he copiado algunas partes tanto de la ley como de uno de los reglamentos. Bien, me voy en primera instancia al artículo 72 de la Ley del Seguro Social y aquí ustedes observan una formulita que es la que estaba también en las notas que estaban ustedes revisando y que el día de hoy van a entregar su tarea resumen. Y es una fórmula que en teoría nos da la prima que se debe pagar por parte de una empresa para poder asegurar a todos sus trabajadores frente a la ocurrencia de accidentes y enfermedades relacionados con la actividad profesional. Pero observen ustedes que en esta última parte del artículo 72, y ahorita regreso a la fórmula, tenemos que considerar algunas reglas muy especiales precisamente para cuando una empresa comienza actividades laborales, es decir, de reciente creación, o cuando cambia de actividad y la actividad implica un riesgo diferente. Entonces, el primer párrafo precisamente habla de eso, que cuando una empresa se inscriba por primera vez en el instituto o cuando cambie de actividad, cubrirá en la clase que le corresponda conforme al reglamento la prima media. Ojo, esta prima media se refiere a una prima que está en el artículo 73 de la misma ley del Seguro Social. No confundir con lo que veremos más adelante bajo el nombre de prima media general. Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma se harán conforme al párrafo primero de este artículo. Es decir, ya después se utilizará la fórmula para poder calcular la prima que debe pagar la empresa. Ojo, no se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa. Estos son los que vimos en nuestra lectura a principio del semestre, que se conocen como los accidentes de trayecto o itinere. ¿Por qué no se van a considerar en la siniestralidad? Bueno, pues porque en el fondo no son culpa del empleador, no son algo que el empleador haya originado, sin embargo, sí se debe hacer responsable. Recuerden que hablamos bastante de esa diferencia entre ser culpable y ser responsable. Cuando el trabajador sale de su casa y se va a su trabajo, a lo mejor utilizó el Metrobús y este se accidentó y eso le origina al trabajador una incapacidad. Evidentemente el Metrobús y el accidente que haya tenido no son culpa del empleador, pero se va a hacer responsable de esas actividades. En un momento más vamos a ver cómo es que se hace responsable de esas actividades, aunque para su siniestralidad no se deben tomar en cuenta. Después el siguiente párrafito nos dice que los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicarán una F que conoceremos con el nombre de factor de prima de 2.2. Y el último párrafito de este artículo nos dice las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento de acuerdo al artículo 73 de la ley. Entonces, tengan ustedes presente esto y me voy a ir a una parte de un reglamento. Ese reglamento es el de afiliación y clasificación de las empresas, tiene un nombre más largo y ustedes lo pueden localizar en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social como el reglamento de afiliación. Es como comúnmente se le conoce, aunque tiene, insisto, un nombre más largo. Y en el último artículo de este reglamento, perdonen ustedes, específicamente es el artículo 196, aparece un catálogo muy extenso
Vean ustedes, por ejemplo, empieza en la página 50 y el reglamento tiene 113 páginas, entonces es un artículo muy amplio, el cual trata de listar todas, absolutamente todas las actividades que pudiera haber en el país. ¿Cómo los va a mencionar? Bueno, pues observen ustedes que primero va a definir una división. Esa división tiene que ver con una actividad económica, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la caza. Y después dentro de esa división va a reconocer un grupo. En este caso es el grupo 1 y dentro de toda la división corresponde a la agricultura. Posteriormente de ese grupo va a reconocer una fracción, en este caso es la 011, la actividad es agricultura, y nos hace una descripción de qué actividades corresponden a la fracción 011, actividad agricultura. Por ejemplo, aquí dice, comprende a todas las empresas que realizan trabajos agrícolas, floricultura, fruticultura, horticultura, jardinería ornamental, ya sea que se realice intramuros o bajo techo en invernáculos o viveros, así como aquellas empresas que prestan servicios tales como preparación de la tierra, desmonte de cultivo, cosecha, empaque, etc. Y esta empresa en específico que pudiera estar citada aquí, le corresponde una clase de riesgo número 3 en números romanos. Yo imprimí otra partecita de este reglamento para ver otro tipo de actividad y en específico ahora me voy a referir a la división 1, que es industrias extractivas. Dentro de esa división, nuevamente tenemos que reconocer un grupo y dentro de las industrias extractivas, el grupo 11 es la extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos, con excepción de la sal. Y las actividades listadas ahora corresponde, por ejemplo, a la fracción 111, extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos con minas de profundidad. Y aquí está la descripción de las empresas que comprende. Ahora, este tipo de empresas son clase 5, insisto, con número romano, y ustedes ya habrán notado entonces que la división tiene un número, el grupo tiene un segundo número, y la fracción agrega un tercer dígito. ¿Ok? Bueno, esto es relevante porque en el formato que ustedes consiguieron para el día de hoy, ahí se solicita todo este tipo de información. ¿Qué hace entonces una empresa cuando comienza sus actividades? Ya nos los decía aquí el artículo 72 de la ley. Cuando se inscriben por primera vez, va a tener que localizarse en todo el catálogo de actividades que está en el artículo 196 del reglamento y ahí va entonces a reconocer cuál es su división, cuál es su grupo, cuál es su fracción y, muy importante, la clase de riesgo. La clase de riesgo es suma importancia porque la clase es con la que se va a identificar dentro de la ley. ¿Dónde se va a identificar? Bueno, regreso ahora a la ley del Seguro Social, el artículo 73. Ustedes pueden observar que aquí hay una tablita que dice prima media. Hay 5 clases de riesgo, todas descritas con número romano, y junto la siguiente columna tiene unos porcentajes. Por ejemplo, el de la clase 1 se interpreta como 0.54355%. ¿Qué podemos inferir de esto? Si esa es la prima que se utiliza para una empresa que está en la clase 1, entonces quiere decir que la clase 1 seguramente tiene actividades menos riesgosas que los que están en clase 5, dado que ahí la prima es mayor y de hecho es el máximo. Entonces, vamos a irnos un poco más abajito aquí en el pizarrón para, considerando estos elementos, vamos a hacer un diagramita y ese diagramita nos va a permitir comprender cómo se debe calcular la prima del seguro de riesgos de trabajo. Bien, voy a utilizar como ejemplo el año vigente, el año inmediato anterior
y el año próximo. Es decir, vamos a suponer que este es el año 2019, este es el año 2020 y este es el año 2021. Bueno, de acuerdo con la ley, y ustedes pueden leer más a profundidad el articulado de la ley, no nada más estos pedacitos que marqué aquí, vamos a ver que las empresas tienen durante cada año el mes de enero y el mes de febrero para en este periodo hacer la declaración. Ok, 2 meses al principio de año para hacer la declaración de la prima del seguro de riesgos de trabajo. Pero, muy importante, los datos para hacer ese cálculo tienen que ser los datos de todo el año 2019. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Si la empresa no tiene datos completos de ese año, porque, por ejemplo, inició actividades aquí o cambió de actividad y entonces, como nos marca el artículo de la ley, no puede hacer una declaración a través del formato, sino de la tabla de primas medias, entonces tendríamos que irnos a la tabla de primas medias para entonces ver cuál es la prima que le corresponde de acuerdo con su actividad que está en el reglamento. Por eso es muy importante. Para hacer esta declaración en el año 2020, yo ocupo los datos del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Luego, cuando ocupo los datos de este periodo completo para hacer mi declaración, la prima va a tener una vigencia que comenzará el 1 de marzo, vamos a ponerle aquí, 1 de marzo, en este caso del 2020, y su vigencia de esta prima se va a extender hasta el último día de febrero, en este caso 28 de febrero del 2021. Tiene una vigencia de un año, pero si se fijan, no empata con el inicio del año civil ni con su término. Entonces, ojo, tengamos siempre presente eso. En un año calendario, que puede ser el 2020, la declaración se va a hacer durante enero y febrero, la fecha límite es el último día de febrero. Esa prima va a tener una vigencia de un año, del 1 de marzo al último día de febrero del año siguiente, y los datos que se van a utilizar serán nada más ni nada menos que los datos del año inmediato anterior, pero tienen que ser un año completo, 1 de enero, 31 de diciembre. Si no se tienen los datos completos porque la empresa cambió de actividad o inició sus actividades, entonces no puedo hacer cálculo, tengo que utilizar la prima media. Ahora, pudiera ser, como nos marca el mismo artículo de la ley, que la empresa no tiene, sí tiene datos completos del año inmediato anterior, pero es una empresa pequeñita, es una empresa que, como bien señala el artículo, tiene menos de 10 trabajadores. Esa empresa, si bien pudiera tener toda la información de este año 2019, a lo mejor no quiere hacer todo este cálculo que vamos a revisar a continuación y entonces automáticamente va a declarar los datos de la prima media que están en el artículo 73 de la ley. Marco nuevamente esta tablita. Bien, ya que tengo yo esos datos, entonces tengo que aplicar la fórmula que aparece en el artículo 72 y que ustedes también pueden identificar en el formato que les pedí que localizaran. Bien, esa formulita la vamos a reproducir aquí y nos dice que la prima es igual a S entre 365 más B que multiplica a I más D
Ujú. Después, todo eso se multiplicará por el cociente f sobre n y finalmente al resultado se le sumará la m. Ojo, a veces causa problemática esta parte. Y quiero que tengamos presente que la primera operación que se va a hacer es sumar i más d, después eso se va a multiplicar por b y al final se le va a sumar s entre 365. Ténganlo siempre presente porque es un error común cuando hay que resolver un ejercicio. Vamos a ver qué es cada uno de estos elementos que nos indica la fórmula y que vamos a tener que poner en nuestro formato. Primero nos vamos con, disculpen ustedes, todavía no soy muy ducho en el manejo de nuestro pizarrón virtual, la S. La S es en el año calendario inmediato anterior, es decir, 1 de enero a 31 de diciembre, todos los días subsidiados, la suma de los días subsidiados por incapacidad temporal. Significa que a lo mejor yo tengo 20 empleados y de esos 20 empleados durante el año pasado se accidentaron 2. El trabajador número 1 se accidentó y estuvo fuera de circulación 30 días y el trabajador número 2 a ese le fue peor y estuvo fuera de circulación 2 meses, es decir, 60 días. Bueno, ese entonces sería la suma de los 60 días de el trabajador 2 y 30 del primer trabajador y ocuparíamos el valor 90. Ojo, es muy importante también considerar que en la fórmula que nos marca la ley hay que considerar solamente casos terminados. ¿Y qué quiero decir con esto? Supongamos que yo estoy ya muy cerca del 31 de diciembre. 31 de diciembre, en el ejemplo decíamos, es el año pasado. Y un trabajador se accidentó el 26 de diciembre. Y el 26 de diciembre que se le atendió en el IMSS, en Medicina del Trabajo, se determinó que iba a estar 30 días de incapacidad. Su incapacidad entonces concluye en el año 2020. Este caso en específico no es un caso terminado porque no concluyó aquí, sino concluyó hasta 1, 2 o más días del año siguiente. Entonces, este caso en específico no lo voy a considerar para el cálculo de la prima en este año. Lo voy a guardar porque será un caso terminado en el 2020 y entonces, bajo la lógica de este diagramita que vimos, entonces yo ocuparé en el 2021 los datos de esa persona porque fue un caso concluido durante el 2020. A lo mejor concluyó por aquí, entonces aquí es un caso terminado, yo lo voy a considerar para el cálculo que va a tener vigencia entre el 1 de marzo del 2021 y el último día de febrero del 2022. Entonces, ojo, tomen también nota respecto de eso, únicamente voy a considerar casos terminados. Casos terminados corresponderán obviamente a días subsidiados por incapacidad temporal, pero también pudieran ser casos de incapacidad permanente que no han sido completamente calificados y se espera que a lo mejor la persona se recupere. ¿Ok? Bien, dice la formulita que esos días subsidiados por incapacidad temporal los voy a dividir entre 365. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy convirtiendo en la parte proporcional del año, es decir, quiero determinar cuánto representan 90 días de 365 y ese va a ser parte de la fórmula. S entre 365. Después la formulita nos indica que hay una V.
esta V. Bueno, la V es una constante y la vamos a encontrar en la ley con el valor 28. Este valor 28, con cálculos que hizo el propio IMSS a través de su estadística, determinó que es la esperanza de vida activa de las personas. Es decir, una persona que no sufre incapacidades relacionadas con el trabajo, en promedio trabaja 28 años a lo largo de su vida laboral. Por eso es que es una constante, vale 28, probablemente ha cambiado, pero no se ha modificado ese valor, entonces hasta ahorita seguimos suponiendo que la esperanza de vida activa de las personas que están aseguradas por el IMSS es de 28 años. Después la formulita nos habla de una I y una D. Vamos entonces a ver qué son la I y la D. La I, yo siempre les digo que para que nos quede muy claro, es el Frankenstein de los incapacitados. ¿Por qué razón? Porque es la suma de todos los porcentajes de incapacidades permanentes, que pueden ser parciales o totales, dividido entre 100 para quitar justamente el porcentaje. Entonces, supongamos que en un año nosotros tuvimos una incapacidad del 10%, que aparte con la tarea que van a entregar ustedes hoy, se darán cuenta que es una incapacidad que amerita únicamente indemnización. Después tenemos una incapacidad del 70%, que de acuerdo con lo que ustedes han leído, es una incapacidad permanente total. Y después por ahí apareció una incapacidad del 20%. Es una incapacidad a la que también le corresponde una indemnización porque fue menor al 25%. Y entonces lo que está ahí nos dice es, suma todo esto y divídelo entre 100 para quitar el porcentaje. Entonces aquí tengo 10 más 70, 80 más 20, 100. 100 entre 100, lo que nos dice es que si yo sumo todas las partecitas que se perdieron por cada trabajador, en este ejemplo, equivalen a que se haya perdido una persona. Por eso es que yo les digo, la I es como el Frankenstein de los incapacitados. Suma la parte de un cuerpo que perdió una persona, más la movilidad total que perdió otra persona, sus porcentajes respectivos, súmalos y te van a decir, si juntaras todas esas incapacidades, cuántas personas completas y probablemente fracciones tendrías perdidos de por vida. Ya entonces ustedes notarán que si yo me regreso a la fórmula, estoy sumando aquí o intentando sumar en la I de incapacidades el número de personas que se perdieron. Si yo sumo las incapacidades permanentes, parciales y totales de todas las personas que se accidentaron o enfermaron en el año inmediato anterior. La D, pues es muy fácil. Déjenme ponerlo en negrito para que quede igual. La D es muy fácil, son las defunciones. Y aquí no hay de casos terminados y casos no terminados. Todos son absolutamente casos terminados porque la gente se muere por completo si fuera el caso. Entonces, aquí lo que me dice es, dime cuántas personas fallecieron en el periodo inmediato anterior, porque evidentemente también se perdieron. Y es por eso que después, si suponemos a lo mejor que murieron 2 personas, yo ya tengo personas, más personas, y las puedo sumar. Eso es lo que está haciendo la fórmula, de hecho. Suma las personas teóricas que se perdieron por las incapacidades permanentes, parciales y totales, con los que sabemos que sí se perdieron por completo porque fueron defunciones, y entonces lo que yo tendría en esta suma son personas que se perdieron. Si esas personas que se perdieron las multiplico por la esperanza de vida activa, pues el resultado es número de años perdidos por las personas que fallecieron y las personas teóricas que también se perdieron por incapacidades permanentes, parciales y totales.
Lo que tengo entonces aquí es años y puedo sumarlo con exactamente la misma unidad, que son años. Ya dijimos hace un momento que al dividir el número de días entre 365, que es el número de días que tiene un año, entonces lo que también tengo de este lado son años. Años más años, lo que yo tengo en esta primera parte de la fórmula son años que se han perdido en el año inmediato anterior por incapacidades y por enfermedades que me originaron el pago de subsidios o de pensiones, sea de incapacidad o de sobrevivencia. Después vienen dos factores un poco extraños. Este y un sumando. Y el más extraño va a ser el f sobre n. Vamos a ver por qué. No se preocupen por todo lo que estoy escribiendo aquí, además de que pueden pausar el video, regresarlo y repetirlo. Los pizarroncitos virtuales los voy a guardar como imagen y entonces también los voy a subir a Classroom y pueden ustedes revisar después las anotaciones. Bueno, decía yo que hay una F. La F desafortunadamente no tiene unidad. No sabemos si son días, si son meses, si son años, si son personas. Simplemente es un factor, ya lo puse en plural, es un factor que se le denominó factor de prima. Y veremos que ahorita en la aplicación de la fórmula, que no es otra cosa más que un número sacado de la manga que convierta el resultado que obtengamos en un porcentaje. Y esta prima puede valer 2.2 o 2.3. Hace un momento yo dije que la ley del Seguro Social señala que cuando las empresas tienen una certificación de la Secretaría del Trabajo, pueden utilizar el factor de prima 2.2 y cuando no tienen esa certificación, se ven obligadas a utilizar el factor 2.3, que más adelante vamos a ver cómo se aplica. Después tenemos la N, que es el número medio de trabajadores expuestos al riesgo. Vamos a ponerlo aquí. Número medio de trabajadores expuestos al riesgo. ¿Por qué número medio? Bueno, pues supongamos que mi empresa es tan pequeñita que solamente tiene dos trabajadores, el trabajador A y el trabajador B. Yo tuve en el año inmediato anterior contratada a esta persona 180 días y después por alguna causa se fue, consiguió un mejor trabajo. Y entonces yo contraté una persona que la sustituyera y fue quien estuvo trabajando conmigo el resto del año, es decir, 185 días. Para calcular la N, entonces yo tengo que sumar los días cotizados por todos los trabajadores en la empresa, no importa que no hayan cotizado en año completo, y me da, en este caso ejemplificativo, un 365. La suma de todos los días cotizados por todos los trabajadores la divido entre 365 y lo que me dice es, bueno, ¿cuántos trabajadores tuviste expuestos al riesgo a lo largo del año? Y el resultado es 1. Efectivamente, yo siempre tuve en el mostrador a una única persona. La primera parte del año fue esta y la segunda fue la persona B. Así es como vamos a calcular el número medio de trabajadores expuestos al riesgo, sumando todos los días cotizados por todos mis trabajadores y dividiéndolo entre 365 para determinar cuántos trabajadores tuve expuestos en el año si mi supuesto fuera que solamente tuve trabajadores que elaboraron el año completo. ¿Ok? Bueno, el último factor se llama o se determina con la letra M y es la prima mínima de riesgo. Es un constante también, una constante que equivale a medio punto porcentual o su equivalente sin porcentaje en 0.005. ¿Por qué es la prima mínima de riesgo? Me voy a regresar a la formulita y vamos a ver qué pasaría en su aplicación
si yo tuviera una empresa súper segura. ¿Qué quiero decir con súper segura? En esta empresa no hubo incapacidades temporales. Entonces la S vale 0. 0 entre 365 se convierte en 0. Como dije que es una empresa muy segura, tampoco hubo incapacidades permanentes ni parciales y mucho menos totales, entonces vale 0. Nadie se murió afortunadamente, entonces vale 0. 0 más 0 es un 0, multiplicado por una constante 28 vuelve a ser 0 y sumado al 0 de acá quiere decir que toda esta primera parte valdría 0. Vaya que es una empresa muy segura. Después ese 0 lo tengo que multiplicar por este cociente, el factor de prima que puede valer 2.2 o 2.3 y el número medio de trabajadores al riesgo que dijimos se calcula como la suma de todos los días cotizados en el año entre 365. Como sea, esta cantidad multiplicada por 0 se convierte también en un 0. Y finalmente a ese 0 le sumo el medio punto porcentual. ¿Qué quiere decir? Así sea la empresa más segura del mundo, por lo menos se va a pagar esta M. Prima mínima de riesgo que vale medio punto porcentual y cuya justificación es, con ese medio punto porcentual se pueden pagar todos los beneficios monetarios que se generaron por accidentes de trayecto. Recuerden ustedes que dijimos que en nuestra fórmula, ya está muy rayado, pero voy a remarcarlo, solamente vamos a utilizar accidentes y enfermedades, casos que hayan ocurrido dentro de las instalaciones. No voy a considerar accidentes de trayecto y no voy a considerar casos que no han terminado. Entonces, a lo mejor sí hubo por ahí un accidentado en el microbús cuando iba de regreso a su casa, pero aquí no lo considero. Entonces, la empresa dice, eso no lo tomo en cuenta para el cálculo en la prima, pero como sí tengo que pagar el beneficio monetario de esa persona accidentada en el microbús, el Seguro Social dice, bueno, todo lo que se genere por esos accidentes de trayecto se puede pagar con la prima mínima de riesgo, que es lo que al menos pagan todas las empresas. Bueno, hasta aquí entonces hemos determinado cuáles son los componentes de la fórmula que nos permite calcular la prima del seguro de riesgos de trabajo. Y entonces voy a irme a un segundo pizarroncito donde yo ya tengo la imagen del formatito que ustedes han conseguido. Y voy a hacer aquí un ejemplito, no voy a hacer todos los cálculos numéricos, bueno, no, yo creo que sí los voy a hacer para que no nos quede ninguna duda. Y vamos a ver cuál sería la determinación de esta prima. ¿Ok? En la primera parte, fíjense ustedes, y voy a señalar, son datos que corresponden a cuando se hace el trámite, sabiendo que el trámite se tiene que hacer entre el 1 de enero y el último día de febrero de cada año. Y después vienen los datos generales de la empresa, donde hay un registro patronal que nos asigne el IMSS cuando nos dimos de alta como empleadores. Está el nombre de nuestra empresa, pudiera ser a lo mejor Seguridad Social Virtual SADCB, con domicilio en un determinado lugar, ¿ok? Un teléfono, y después vienen los datos que se sacan del reglamento de afiliación. Actividad económica o giro, clase de riesgo, 1, 2, 3, 4, 5 en número romano, fracción y la prima del año inmediato anterior. Es decir, cuánto se pagó el año pasado, y lo que se pagó el año pasado pudo haber sido resultado de hacer el cálculo que vamos a ver a continuación, o pagar la prima media que está en el artículo 72 de la ley, dado que la empresa a lo mejor inició operaciones o cambió de actividad y entonces, como no tenía datos para calcular nada, tuvo que utilizar la prima. Yo voy a suponer, por ejemplo, que nuestra empresa, y déjenme hacer un poco más grande nuestra imagen.
Ahí está. Yo voy a suponer que nuestra empresa el año inmediato anterior pagó 3.18550%. Este es un 5. Noten ustedes que estoy expresándola con números enteros, 1 o 2, y 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Eso es muy importante. La prima siempre se expresa como números enteros más 5 dígitos decimales. Ahora, supongamos que nuestra empresita tuvo los siguientes datos en el año inmediato anterior. El total de días subsidiados fue de 247 y entonces voy a llenar aquí 247. La suma de porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. Yo voy a suponer que hubo únicamente 2 incapacidades. Las dos fueron del 12%, así que en su momento generaron como beneficio una indemnización. La suma de las dos me daría 22% y dividido entre 100, para quitar ese porcentaje, me dice que por incapacidades permanentes, en este caso parciales y de grado bajo, se perdieron 0.22 personas. Este 0 es muy importante, por favor no lo olviden. El puntito ya está marcado en el formato y así lo dejamos plasmado. Número de defunciones, vamos a suponer que en nuestra empresa afortunadamente no falleció nadie, entonces es de 0. Y después el número medio de trabajadores expuestos al riesgo, que les recuerdo es la suma de todos los días cotizados por todos los trabajadores, sin importar si estuvieron conmigo 2 días, 6 meses o el año completo. Yo sumo los días que cotizaron en ese año, lo divido entre 365 y lo voy a expresar aquí como, voy a suponer, 9.44. Es una empresa pequeñita. Ahí no puedo expresar ahorita muchos decimales debido a que el formato no lo permite. Sin embargo, debo tener considerados 9.44. ¿Ok? Los años promedio de vida activa son una constante, decíamos que valen 28. Y después el factor de prima, yo tengo que analizar si mi empresa está o no certificada por la Secretaría del Trabajo. Voy a suponer que no, entonces voy a utilizar el 2.3. Y la prima mínima de riesgo, pues la verdad ni siquiera tendría yo que citarla, pero me lo piden aquí, sé que es una constante, es 0.005. Ahí va. Número de días naturales del año, 365. No aplicamos 366 cuando sea año bisiesto, no se preocupen por eso. Afortunadamente se puede omitir. Bien, ya esta es la parte donde vamos a calcular la prima del seguro de riesgos de trabajo. Es el numeral 5 dentro del formato. Y aquí quiero que seamos muy, muy cuidadosos. Yo sé que ustedes manejan la calculadora como si fuera control remoto, con una mano y un dedo, clic, 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 lo guardo en la memoria, clic, 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 el siguiente cálculo, clic, 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 resultado de memoria, lo sumo, lo resto, lo multiplico y me da el dato que se supone estoy buscando. Sin embargo, es muy importante que los resultados en nuestra determinación de la prima en seguros de riesgos de trabajo se expresen, con cálculos parciales. Por ejemplo, noten ustedes que aquí me van a solicitar el resultado de dividir f entre n. Y ese resultado yo lo tengo que redondear. ¿Cómo lo voy a redondear? Utilizando los números enteros que correspondan, que regularmente va a ser 0, ahorita veremos por qué, con 6 dígitos decimales. Y el último dígito decimal se va a redondear. Así que no lo puedo guardar en la memoria de la calculadora ni en la hoja de cálculo. Tengo que forzosamente redondearlo. ¿Ok? Y
es muy importante decir que la prima, antes de expresarla en porcentaje, se tiene que expresar con dígitos decimales que serán en número 7 dígitos decimales. ¿Ok? Bueno, voy a borrar ahorita aquí. Lo siguiente que me pide el formato es sustituir valores. Entonces voy a sustituir y déjenme hacerlo un poquito más grande, creo que no se distorsiona. Ahí está. Voy a poner aquí la S, que dijimos es de 247. Luego voy a poner la I, que dijimos es de 0.22, más un 0, que son las defunciones. Luego voy a poner mi factor de prima, 2.3, entre el número de de trabajadores expuestos al riesgo, y en este caso va a ser de 9.44. 9.44. Y al final voy a sumar 0.005. ¿Ok? Bien. Desarrollo de la prima, aquí es donde no puedo utilizar lo que yo quisiera hacer en mi calculadora, de guardar en la memoria y luego sumarle los datos que me faltan. Voy a tener que hacer el calculito en numeritos parciales, y entonces 247 entre 365 me va a dar, si mis cálculos están bien hechos, 0.6671232. 6671.232. Me salió un poquito porque mi pluma táctil es un poquito gruesa, pero bueno, ustedes pueden ponerlo bien dentro del paréntesis. Después acá la suma es simplemente 0.22 y después el factorcito 2.3 entre 9.44 me va a dar 0.243644. ¿Ok? 6 dígitos decimales, y de hecho estoy observando que acá se me pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 2 no iba, lo voy a borrar. Y ahí está. Ok. Bueno, ahora sí, estos numeritos parciales son los que estos numeritos derivados de cálculos parciales son los que yo voy a sumar, y entonces voy a sumar 0.667123 y lo voy a sumar a 0.22 que multiplica 28. Es decir, me conviene mucho primero hacer esta parte. El resultado de 28 por 0.22 es 6.16, pero ese cálculo parcial no me lo solicitan. Entonces a ese 6.16 le voy a sumar el 0.667123. El resultado es 6.827123, que no me piden que exprese, pero eso lo voy a multiplicar por 0.2436644. Es decir, lo estoy multiplicando por el factor de prima entre el número medio de trabajadores expuestos al riesgo. Ahí no me están tampoco pidiendo un cálculo parcial, entonces aunque me van a dar muchos numeritos, los puedo dejar y finalmente le voy a sumar el 0.005. Y el resultado que obtengo es 1.6638 7.
Voy a agregar un numerito más y ahorita explico por qué. Y luego lo que nos dice es, ese resultado se vuelve a poner en la parte de abajo, 1.6638875 se va a multiplicar por 100 y entonces vamos a ver lo que dice el formatito aquí abajo. Prima expresada en por ciento y para comparación con la prima anterior. Bueno, entonces al multiplicar eso por 100 a mí me da 166, fíjense qué severo está esto, 166.38875%. Es una prima elevadísima, más del 100% es lo que se tendría que pagar. Ojo, este porcentaje no he dicho porcentaje a qué cantidad monetaria se le va a aplicar. Bueno, como es una prima y es la prima del seguro de riesgos de trabajo, es la prima que yo voy a aplicar a la suma de la nómina de salarios de cotización de mi empresa. Es decir, yo tengo un salario base de cotización para cada uno de mis trabajadores, los sumo todos, esa es mi nómina de salarios base de cotización, y a esa suma de salarios base de cotización o nómina de salarios base de cotización o masa salarial, como también se le conoce, es la que le voy a aplicar el porcentaje. El año pasado yo estuve aplicando este porcentaje, ahora mi cálculo me dice que yo debiera aplicar ese porcentaje, que como vemos es muy elevado, porque entonces yo estaría encareciendo la nómina de la empresa nada más por el seguro de riesgos de trabajo en más de un 100%. Entonces, este resultado no lo puedo poner acá, que es donde dice nueva prima obtenida de la comparación, y lo que tengo que hacer es justamente una comparación. ¿Cuál es esa comparación? Bueno, me voy a ir un momento otra vez al pizarroncito auxiliar y en la parte inferior, por ahí van a escuchar una cornetita, creo que ya llegó el del pan. Yo no le compro, pero bueno, hay gente que sí. Espero lo hayan escuchado. Bueno, es un señor que vende pan. Bueno, la comparación. Déjenme poner aquí una rayita para señalar que esto es de la parte de la comparación para determinar la prima. Y es que la ley y los reglamentos nos dicen que tenemos que seguir primero las siguientes reglas. Número 1. De un año a otro, la variación de la prima no puede ser más menos una unidad porcentual. ¿Qué significa? Si yo el año pasado tenía 3.18550%, al año siguiente a lo más puedo tener 4.18550%, es decir, un punto porcentual hacia arriba, o disminuirla un punto porcentual hacia abajo, es decir, 2.18550%. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes saben que para determinar una prima se deben utilizar los gastos que se estima se van a tener que hacer por parte de la entidad aseguradora ante las reclamaciones de los siniestros, en este caso de las incapacidades permanentes, las parciales, las totales, las temporales, las defunciones. Pero en la formulita, si ustedes la revisan, y voy a aprovechar que estoy en este pizarrón, ya está todo tachoneado, pero en ningún lado vemos cantidades monetarias. Todo refiere a personas, a porcentajes, a días. Hay inclusive un factor de prima que no nos dice absolutamente nada, pero ahí está. Y entonces, como la prima está defectuosamente calculada porque no considera erogaciones monetarias, como reglas para tratar de evitar los egresos excesivos o las disminuciones ficticias de la siniestralidad de la empresa, lo que nos dice es, regla número 1, de un año a otro, nunca vas a poder salirte del rango más menos 1%. Y la segunda regla es muy sencilla. Habla de los máximos, del máximo, y del mínimo. Perdón. El mínimo ya lo determinamos.
es la prima mínima de riesgo y no puede ser menor de medio punto porcentual. Mientras que en el máximo se estima que ninguna empresa debiera de pagar más del 16% de su nómina. Entonces este es un máximo. Si hay alguien que diga que el cálculo de su prima es mayor a 16%, no puede ser. Se estima con datos históricos del IMSS que eso es lo máximo que se ha llegado a pagar en los casos más catastróficos y por consiguiente se pone como un tope superior. Entonces, regresándonos, por favor, tomen en cuenta estas reglas y regresándonos al formato anterior, lo que podemos observar es, número 1, esta prima crece más de un punto porcentual de la que se pagaba el año inmediato anterior. Y por si fuera poco, rebasa el máximo del 16%. En consecuencia, yo tengo que operar la regla número 1. De un año a otro no puede variar más de un punto porcentual o menos de un punto porcentual. Entonces, quiere decir que como se movió hacia arriba, entonces la prima anterior se tiene que mover hacia arriba y para el año siguiente pudiera ser de manera teórica 4.18550%. ¿Por qué dije de manera teórica? Porque yo tendría que revisar que al sumar esta unidad adicional no rebase el límite superior. Como afortunadamente no lo rebaso, la segunda regla sí se cumple y entonces yo ya puedo decir que la nueva prima obtenida de la comparación y que será la definitiva es nada más ni nada menos que 4.18550%. Lo siguiente que me dice el formato es simplemente poner algunas fechas. La prima en la que se deberá cotizar se determinó considerando la siniestralidad de la empresa y en virtud de que sí se registró siniestralidad, tan se registró que por eso tenemos datos aquí, y sí se anexa la relación de casos de riesgos de trabajo terminados. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona trabajadora sufre un accidente o enfermedad que le incapacita temporal o permanentemente, o inclusive falleció y se generó una pensión de sobrevivencia, viudez, orfandad, ascendencia, se emiten un certificado y tiene 3 tantos. Uno se lo queda el IMSS, dos se lo dan al trabajador para que el trabajador a su vez o sus sobrevivientes lleven el segundo tanto al empleador. Entonces el empleador tiene un registro de una determinación que hizo el IMSS de una incapacidad. Bueno, la relación de casos terminados. Como parte integrante del mismo, también se consideró la comparación de la prima resultante de la fórmula expresada en por ciento con la prima anterior en la que se venía cubriendo las cuotas al momento de la revisión. Ahora pasa una patrulla que no tiene nada que hacer. Yo esperaba que trajera la grabación de Quédate en casa, pero no. Y bueno, este parrafito termina diciendo, la prima para la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo determinada estará vigente a partir del 1 de marzo de, y si supusimos que fueron con los datos del 2019, entonces quiere decir que está vigente a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta el último día de febrero del 2021. Obviamente aquí en el número 6, donde dice acreditación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nosotros ahorita supusimos que no, por eso utilizamos el factor 2.3, que está aquí señalado, y después viene el nombre y firma del patrono sujeto obligado o del representante legal. Es un mero requisito administrativo y así es como se registra la prima del seguro de riesgos de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, es un procedimiento relativamente sencillo, no tiene ninguna ciencia. Desafortunadamente es un seguro que está mal diseñado y el mal diseño, a decir de don Carlos Soto Pérez, que fue el actuario del IMSS durante cerca de 40 años,
Se deriva de que cuando se hizo la reforma a la ley en 1997, él intentó reformar este seguro aplicando las reglas que se tenían en el seguro anterior, mejorándolo. Sin embargo, él mismo cuenta que el director del IMSS de aquellos años le dijo que no, que él deseaba que se hiciera un seguro completamente novedoso, y lo único que a él se le ocurrió, teniendo a la mano toda la información histórica del IMSS, es que se podía hacer un cálculo a través de la siniestralidad. Pero desafortunadamente, bueno, como hemos visto en la fórmula, no aparece ningún costo estimado. Es simplemente una fórmula que con el ingenio del actuario Carlos Soto, como sería el ingenio de cualquiera de ustedes ya casi actuarios, dio resultado. Y dio resultado además por otra razón. El seguro de riesgos de trabajo, como ustedes han visto en el resumen, no incluye el pago de la asistencia médica por accidentes y enfermedades de trabajo. Eso se le carga al seguro de enfermedades y maternidad. Entonces aquí esta prima financia únicamente subsidios por incapacidad temporal, pensiones por incapacidad parcial de grado medio o completas, de sobrevivencia e indemnizaciones por incapacidades de grado bajo, de tal manera que la asistencia médica, que sí puede ser muy costosa porque inclusive es muy común el tema de la rehabilitación cuando una persona sufre un accidente y requiere a lo mejor una prótesis, aprender a volver a usar un dedo, le podría llamar biónico, pero no sé si sea el nombre correcto, una prótesis, etcétera. Entonces eso hace que la asistencia médica sea muy costosa, pero el seguro no tiene esa parte aquí. Entonces, por eso es que la formulita que diseñó Carlos Soto aparentemente funciona. De hecho, el seguro de riesgos de trabajo es el único seguro superavitario del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el único seguro al que no le falta dinero año tras año, pero bueno, contiene el error de determinar la prima sin considerar las erogaciones que se hacen por los diferentes beneficios. Fue una clase un poco más extensa, les pido por favor la revisen con calma.